Ok, gracias. Okay, thank you. Soy el doctor I'm Graham Plack Dr. Graham y hoy Pluck, and sobre I'm la going to present neurociencia y to la you today educación on neuroscience voy and a education, presentarles a ustedes las interactions of interacciones entre poverty, la pobreza, la mind, mente y el cerebro brain, y la and educación. education. Actualmente formo I'm parte currently de la based at Universidad Chula University Chulalongkorn in Bangkok, Thailand, University en but I was Bangkok, for Tailandia, several pero years fui durante varios años Director of the director del Institute of Instituto de Neurosciences at Neurociencias de la Universidad Universidad San San Francisco de Francisco de Quito, Quito y voy a and presentar I'm going to algo present del some trabajo que work hicimos that en we did Ecuador in Ecuador relacionado a la on, educación, a la on issues to do with neurociencia, education and neuroscience, particularmente sobre la pobreza y el particularly in estatus relation to poverty and socioeconómico. socioeconomic status. So Así que empecemos. let me begin. Ahora voy a empezar Now, I'm primero going to que start todo first of all hablando talking sobre about el estatus socioeconómico y socioeconomic cómo este se status relaciona a la and how this relates to neurocognición. neurocognition. Existen varios There are factores del lots of ambiente los cuales environmental pueden influir factors en qué which también se encuentran could las habilidades influence how cognitivas well de una somebody's persona o en cognitive cómo or operan sus brain funciones function cerebrales. operates. Nosotros podríamos tener algunos We could have enlaces entre links between el estatus socioeconómico y socioeconomic el status and estrés, stress, o entre el or estatus with socioeconómico y nutrition, la nutrición, las mental enfermedades illness, mentales, la with atención de la healthcare, salud, el acceso a la with educación, la educational access, contaminación y cosas como la pollution, vulnerabilidad and things hacia like la violencia. vulnerability to violence. Todos estos All varían of de these will acuerdo al nivel vary socioeconómico y along a socioeconomic potencialmente afectan las gradient funciones cerebrales and potentially y las affect brain funciones function cognitivas and también. cognitive Así function as que well. algunas de las So we razones could que see some pudimos of these notar reasons nos indican que las personas que as tienen un indicators that menor people with estatus lower socioeconómico socioeconomic pueden status sufrir un desarrollo may suffer cognitivo menos deficiente o un less menor efficient desarrollo cognitive cerebral. development Claro que pueden existir or issues factores of brain genéticos development. también, Now there may also be genetic factors as well. ya que alrededor del About 50% de 50% la of the variability variabilidad en el in puntaje del IQ scores coeficiente is intelectual inherited. es heredado. Y el coeficiente And so intelectual y la IQ scores are cognición de alguna correlated to manera some extent posibilitan las habilidades allow socioeconómicas, socioeconomic así que se puede esperar que tal vez las ability. personas con habilidades cognitivas altas So we would tengan expect también some un ability estatus being present socioeconómico so that más alto. perhaps people with better cognitive function would develop, would have a very higher socioeconomic status. Ahora, Now, sabemos también que we also enfermedades know that mentales major mental mayores como la illnesses, esquizofrenia y schizophrenia el or trastorno bipolar disorder, bipolar tienen have componentes genetic genéticos y components, están también and they're relacionados also con associated with disfunciones cognitive cognitivas impairment, y por downward consiguiente con socioeconomic habilidades ability. socioeconómicas. So we Como might podemos expect esperar, existe un componente genético en este there might aspecto be a también, genetic component el in cual this puede influir aspect en as la well, relación entre la which could habilidad influence cognitiva the y el relationship estatus between cognitive socioeconómico. ability and socioeconomic status. Okay, sorry, I just need to. Ahora, Now, no podemos realizar una can't do investigación this kind of experimental en research and humanos find out para what the descifrar effects are cuáles son estos experimentally efectos. in En humans, humanos, of por course, supuesto, because la investigación human se basa research is siempre always en la observational observación in this si se kind of trata thing, de estos asuntos, y and tal so investigación experiments experimental no would not be sería possible. posible. Sin embargo, han habido But there have experimentos been past clásicos con experiments with roedores que han rats mostrado que which show ambientes that limited or limitados enhanced o enriquecidos violence tienen cause una differences in influencia en brain el desarrollo development. del cerebro. Un The classical trabajo de work on this was investigación done by clásico Rosenberg. sobre esto fue realizado por Rosenberg, Here we have an image of quien rats in a standard lab tenemos environment aquí una imagen de las ratas en un ambiente de or they could be laboratorio put in an estándar, impoverished lab o environment. ellos They pueden have ser less colocados access en to un toys ambiente de and less to laboratorio do, empobrecido en el more cual isolated tenemos on their menos own. acceso a juguetes, menos que Now hacer, Rosenberg et al. menos que ver y They también se compared those encuentran rats solos en su with jaula. rats raised in Estas ratas se enriched comparan lab con aquellas environment. criadas en un ambiente de laboratorio And in this enriquecido. case, Y en este caso los they have roedores toys tienen to play with and they juguetes, have more más space and they espacio have y several otras ratas en la jaula con kids with ellos. them.
Se realizaron 17 experimentos similares con diferentes grupos de roedores y en 16 de los 17 estudios se encontraron incrementos significativos en el desarrollo cortical en las ratas del ambiente enriquecido. Ahora realmente no es nuestra intención extender esto al estatus socioeconómico, pero esto muestra qué tan estimulante es el ambiente y cómo puede tener una influencia significativa en el desarrollo del cerebro. Y ustedes pueden ver en la gráfica las barras rojas y rosadas son efectos significativos encontrados por Rosenbeck. En humanos, nosotros tendemos a usar estudios de imagen cerebral y es más observacional el tipo de estudio, por supuesto. Pero podemos realizar estudios cuasi experimentales, por ejemplo, niños que han crecido en ambientes empobrecidos, como por ejemplo instituciones internacionales para huérfanos, como este estudio realizado por Hodel et al. Muestra diferencias significativas en el hipocampo y la corteza prefrontal entre 62 participantes del grupo control y 110 participantes entre 12 a 14 años adoptados por instituciones. Así que es probable que haya sido mejor una adopción temprana por una familia estable a la vez que perjudicial una adopción tardía. Quienes, de acuerdo al estudio mencionado, tuvieron menor volumen del hipocampo y de alguna manera menor volumen de la corteza prefrontal izquierda y derecha. Este estudio también mostró que no hubo efecto en la amígdala. Ahora, algunas personas han buscado entender si la amígdala puede estar asociada a algún tipo de trauma o de efectos del estrés. Otras personas han encontrado relaciones entre el estatus socioeconómico y los volúmenes de regiones del cerebro. Nobel et al. Examinó las regiones cerebrales relacionadas al estatus socioeconómico en una muestra de niños y adolescentes que no estaban en condición de pobreza. Este era un grupo de niños y más que todo adolescentes que venían de una variada situación económica, ni muy ricos ni muy pobres. Los autores encontraron que el estatus socioeconómico estaba ligado tanto al volumen del hipocampo como al de la amígdala. Los gráficos que pueden ver aquí muestran las correlaciones entre el volumen del hipocampo y la relación entre necesidades versus ingresos. A su izquierda y a la derecha la correlación entre el volumen de la amígdala y los años de educación de los padres. Los años de educación de los padres es una medida muy buena y frecuentemente usada en este tipo de investigación, así que existen entonces algún tipo de evidencia de la relación entre el sistema límbico y la variación socioeconómica. Ahora, lo que podría ser más interesante desde una perspectiva cognitiva es que se encontró que el estatus socioeconómico interactúa con la edad en el volumen del giro superior temporal izquierdo y del giro frontal inferior izquierdo. Estas regiones están estrechamente relacionadas con el uso del lenguaje. Este estudio sugiere que al aumentar la edad, aumenta el efecto del estatus socioeconómico en el desarrollo de los sistemas del lenguaje del cerebro. Un estudio similar se obtuvo en la investigación de Merz et al., quienes realizaron un estudio naturalista en la que registraron familias, el tiempo que duraron los turnos que cada miembro tomaba al hablar y el número de palabras que los adultos usaban en presencia de los niños. Y encontraron efectos significativos en la corteza perisilviana izquierda. Una vez más, también hay un impacto en el lóbulo temporal
la cual es una región altamente asociada al desarrollo del lenguaje. Todo esto confirma la relación del lenguaje con el estatus socioeconómico. Este es un estudio de Noble et al., quienes proponen dos mecanismos principales a través de los cuales el estatus socioeconómico afecta al desarrollo del cerebro y al desarrollo cognitivo. Sugieren que uno de estos es el ambiente lingüístico asociados con el estatus socioeconómico, y esto puede afectar el lóbulo temporal izquierdo, las regiones occipitales, lo cual está atado a retrasos o diferencias en el desarrollo del lenguaje. Ellos también presentan otro mecanismo, el estrés, asociado al estatus socioeconómico a través del hipocampo, la amígdala y la corteza cingulada anterior, regiones que pueden afectar la memoria, el procesamiento social y emocional y el control y la autorregulación cognitiva, sobre lo cual hablaremos más adelante cuando hablemos del ambiente lingüístico y el desarrollo del lenguaje en los niños. Ahora, el primer mensaje que tengo aquí es que el potencial cognitivo ligado al estatus socioeconómico no es algo fijo. Algunos otros afirman, al ver los escaneos cerebrales de información fisiológica, que parece haber una suerte de perspectiva determinista, lo cual no es realmente cierto, ya que existe un potencial para el mejoramiento a pesar del estatus socioeconómico. El primer elemento de evidencia que yo deseo presentar aquí es que el cerebro es básicamente una máquina de aprender y que los procesos cognitivos cambian con la experiencia. Este es un gráfico muy antiguo. Es una de las imágenes básicas que tal vez usted vea en un libro de texto de neuropsicología y muestra los diferentes tipos de memoria que tienen los humanos. Pero lo interesante que hay aquí es que si ustedes miran a las diferentes regiones cerebrales asociadas a los distintos tipos de memoria, el lóbulo temporal medial, el cuerpo estriado, la neocorteza, la amígdala del cerebro y las conexiones reflejas que son importantes en la médula espinal, de hecho cubren una larga extensión del sistema nervioso. Una gran extensión del sistema nervioso está involucrado en el procesamiento de la información y el aprendizaje, y esta gran extensión del sistema nervioso tiene plasticidad y está disponible para el aprendizaje. Entonces, yendo a una nota más práctica, la habilidad cognitiva general ligada al estatus socioeconómico puede ser mejorada. Ya conocemos estos estudios sobre la adopción cuando los niños van de familias con bajos estatus económicos a familias con alto nivel socioeconómico a través de la adopción. Existe un gran incremento en su coeficiente intelectual, de 12 a 18 puntos. Este es un incremento realmente grande, es un incremento sustancial. Incluso aquellos niños que han estado en un ambiente bastante difícil tienen el potencial de alcanzar niveles mucho más altos en las circunstancias adecuadas. Otro ejemplo es el doctor Mario Capecchi, a quien se le otorgó el Premio Nobel 2007 en psicología. Fue un niño de la calle cuando tenía de 4 a 9 años de edad durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es solo una frase que he citado de él. A los 4 años y medio yo empecé a vivir en las calles de Bolzano y solo me mantuve migrando al sur. Nadie era capaz de darme algo de comida, así que tenías que robar. Las personas llegaban a conocerte por eso. Haces cosas poco satisfactorias, pero tienen que seguir adelante. Yo fui en línea recta hacia el sur hasta Verona y continué hacia Reggio Emilia, donde mi madre eventualmente me encontró.
Así que incluso un niño de la calle se convirtió en alguien tan exitoso que ganó un premio Nobel. Así que yo creo que este es un gran ejemplo, particularmente de la educación para potenciar las habilidades cognitivas. I think this is a great example of the potential, particularly of education, to improve cognitive ability. También hay muchos ejemplos en la literatura publicada. Las habilidades cognitivas parecen desarrollarse mejor en personas que viven en circunstancias difíciles, particularmente niños. Un ejemplo que tengo aquí son los niños de la calle en Bolivia. Se desempeñaron mejor que los niños con hogar en test de creatividad. Por ejemplo, cuando se les pide que digan usos alternativos para una llave o para un clip de papel. Y este es usualmente considerado un test de pensamiento creativo en el cual los niños de la calle lo hacen mejor que los niños que no viven en la calle. Otro examen intercambiable sobre funciones ejecutivas demostró un mejor desempeño de niños pobres de Sudáfrica que niños de clase media de Australia. Así que algo relacionado a su ambiente y su situación en la que viven, las responsabilidades en el hogar o cómo ellos suelen trabajar probablemente llevó su desarrollo cognitivo a niveles más altos. Por último, en este asunto, los niños que han sufrido negligencia tuvieron un mejor desempeño que aquellos niños no abusados en este test de planificación. Este es el test de la torre, un test muy famoso de funciones ejecutivas. Así que algo en la experiencia de haber sufrido negligencia parece haber mejorado la habilidad de planificación en estos niños. Así que la forma en la que desarrollan sus habilidades cognitivas parece estar relacionado a las experiencias de vida que ellos tienen. De esta forma podemos decir que hay un gran potencial que puede florecer. Probablemente la evidencia más interesante que pueda compartirles aquí es que por cada año de educación el coeficiente intelectual crece alrededor de los 3 puntos. Ahora, es muy difícil obtener la relación causa-efecto de esto, pero el análisis de los datos parece sugerir que los años de educación de hecho causan un incremento en los puntajes del coeficiente intelectual. Es un avance sustancial mejorar cada año el puntaje de coeficiente de esta manera, es una cantidad significativa. Y si combinamos con el hecho de que una mejor habilidad cognitiva tiene únicamente impactos positivos en la vida, el estudio indica que ser más inteligente está asociado a ser más exitoso en términos de estabilidad familiar, estabilidad laboral, ingresos, salud. Todos estos elementos están asociados a una habilidad cognitiva más alta, así que es claro que es mejor ser más inteligente a través de recibir más educación. More intelligent, and the way we can achieve that is by receiving more education. Now, y esto me lleva a mi segundo mensaje también, y aquí es donde las habilidades cognitivas no están uniformemente influenciadas por la variación del estatus socioeconómico. Vimos esta imagen antes elaborada por Noble et al. Y esta sugiere que el ambiente lingüístico es particularmente importante en el desarrollo del lóbulo temporal izquierdo, lo que conllevaría diferencias en el desarrollo del lenguaje. Y de hecho el desarrollo del lenguaje parece ser muy importante en este asunto. Esta fue una investigación publicada por Farah et al. Algunos años atrás en el que estudiaron a participantes de 10 a 13 años. Compararon 30 niños de bajos recursos económicos con 30 niños de estatus socioeconómico medio. Fueron evaluados en dominios cognitivos ligados a 8 sistemas cerebrales distintos, así que el estudio incluye test que están considerados
tienen relación con la función perisilviana izquierda. Así que el sistema de lenguaje que buscaron en sus pruebas pensaron que iban a estar relacionados con la función prefrontal y con la memoria de trabajo. Luego analizaron áreas prefrontales medias relacionadas al control cognitivo. Luego evaluaron el procedimiento de recompensas asociadas a las áreas orbitofrontal y prefrontal. Incluyeron evaluaciones estándar de la memoria. Y las dos últimas, cognición espacial contra la cognición visual, básicamente es reconocimiento de objetos. Así que se trata de la distinción entre el procesamiento de información en el lóbulo parietal y el procesamiento en el área occipital temporal. Ahora, el tamaño del efecto de esta gráfica muestra los niños de estatus socioeconómico medio se desempeñaron mejor que los niños de estatus socioeconómico bajo, y claramente podemos ver que el lenguaje fue el elemento que más se afectó por la variación en el tipo de estatus socioeconómico que cualquier otra habilidad. Y luego sigue la memoria de trabajo, la función ejecutiva y la memoria declarativa. Pero el mensaje importante de esto es que tan importante es el desarrollo del lenguaje y cómo los niños con mayores recursos desarrollan el lenguaje mucho mejor que los niños con bajos recursos. Ahora, este es un estudio propio en el contexto ecuatoriano. Este es un estudio de 132 estudiantes universitarios de Riobamba y Quito, y usamos la misma idea del estudio de Farah, el estudio previo. Nosotros nos dividimos el sistema cognitivo en 4 dicotomías, lo cual nos dio 8 sistemas neurocognitivos: reconocimiento de objetos, procesamiento visoespacial, memoria declarativa, memoria procedimental, lenguaje, atención especial y funciones ejecutivas suaves y funciones ejecutivas duras. Voy a ir explicándolo esto brevemente. Hay una distinción en la neurociencia cognitiva acerca del qué y cómo de las redes neuronales del sistema visual. ¿Qué red neuronal va en sentido occipital temporal y cómo es la red neuronal que va en sentido occipital parietal? Nosotros evaluamos esto con una tarea de reconocimiento de objetos. ¿Qué objetos son los mismos? Lo cual es un test occipital temporal. Usamos la prueba del diseño de bloques de tercera dimensión, la cual es una prueba bastante visoespacial y que evalúa particularmente el lóbulo parietal izquierdo. Nosotros también buscamos evaluar la memoria declarativa y la memoria procedimental, y nuevamente estos tipos de memoria usan diferentes procesos en el cerebro. Usamos la prueba de clasificación probabilística, el cual está ligado al funcionamiento del ganglio basal. El proceso de memoria declarativa está asociado al lóbulo temporal medial. Luego tenemos el desarrollo del lenguaje, y eso está basado en la observación neuropsicológica. El daño al sistema perisilvano derecho causa problemas de atención, así que incluimos el Northwest Anagram Test para el lado izquierdo, y para el sistema del lado derecho nosotros incluimos el test Gap Detection. El cual es comúnmente usado para detectar sesgos especiales en el ámbito neurocognitivo. Por último, tenemos la dicotomía entre funciones ejecutivas suaves y funciones ejecutivas duras. Las funciones ejecutivas suaves son las tradicionales: memoria de trabajo, cambio de tareas, autocontrol. Y para esto diseñamos un test de fluidez, y estarían relacionadas al área prefrontal. Las funciones ejecutivas duras
están relacionadas a un componente emocional y para ello incluimos el test de apuestas de Iowa, en el que el participante pretende que al ganar obtenga dinero y estas también relacionadas al funcionamiento de la corteza prefrontal. En definitiva, a través de estas pruebas fuimos capaces de alguna manera de dividir el cerebro en ocho sistemas cognitivos diferentes. Ahora, cuando analizamos cómo estos 8 sistemas se relacionan con el estatus socioeconómico en adultos ecuatorianos, encontramos algunas correlaciones entre la habilidad del lenguaje y el nivel socioeconómico. También tenemos otra correlación entre la memoria declarativa y el nivel socioeconómico, así como también hay una correlación con las funciones ejecutivas suaves. A pesar de ser estudiantes universitarios, nosotros obtuvimos resultados similares reportados a los de Farah, analizados previamente, en el cual incluyeron niños y adolescentes, y en el que encontraron particularmente que el lenguaje, la memoria de trabajo y la memoria declarativa estaban asociados con la variación del estatus socioeconómico. Lo interesante es que no es un fenómeno entonces que solo corresponde a los niños y adolescentes, sino que también sucede en la adultez. Ahora, nosotros también nos interesábamos en saber si el lenguaje es el factor que subyace a los demás. Así que analizamos la covarianza del lenguaje y el sistema socioeconómico, así como también con la memoria de trabajo y la función ejecutiva. Y cuando lo hicimos, las correlaciones que tenemos aquí desaparecieron y se volvieron no significativas. Lo que sucede, a mi parecer, es que el efecto que subyace es el lenguaje. Así que el principal efecto del nivel socioeconómico es el desarrollo del lenguaje. The basic consequence of variation in socioeconomic status is on language development. Así que hay incluso más evidencia sobre esto. En otro estudio en Ecuador con 110 adolescentes usamos el test de fluencia de diseño. El test de fluidez de diseño. No lo expliqué antes, pero este test se trata de unir puntos para crear tantos diseños sean posibles como les sea posible al participante, el cual fue usado para medir las funciones ejecutivas. También se usó la prueba de la torre para medir la habilidad de planificación. También incluimos tests más emocionales basados en la teoría de la mente. Uno de los tests que usamos fue el test Lee la mente en sus ojos. Y el participante debe mirar aquí a los ojos de la persona en la foto y reconocer los sentimientos que tiene la persona. Así que en este caso, la respuesta correcta sería asustado. And it's sort of a difficult test of emotion recognition and theory of mind processing. Lo que encontramos en nuestra muestra estudiada en el Ecuador fue una correlación muy fuerte entre vocabulario y estatus socioeconómico. Nuevamente, el lenguaje fue el factor más grande. Hubo otras correlaciones de 3.3, 3.2, 3.6, 3.8. Pero luego del análisis se encontró que no hay relación entre memoria de trabajo o funciones ejecutivas con el estatus socioeconómico.
socioeconomic status and executive function, or theory of mind ability. Por lo que nuestra conclusión de este estudio es que la habilidad del lenguaje subyace los efectos del estatus socioeconómico en la cognición. El mensaje número 3. El desarrollo del lenguaje puede ser un elemento clave que enlace el estatus socioeconómico y la habilidad cognitiva. Ahora, de regreso a esta imagen de Noble, yo creo que es una manera muy útil de interpretar las cosas. Hemos discutido el ambiente lingüístico, el cual identifica Noble et al., pero también él propone el estrés como quizás un factor importante que se relaciona a cambios en el cerebro, los cuales tienen implicaciones en la memoria socioemocional, el control cognitivo y la autorregulación. Cuando las familias tienen un estatus socioeconómico bajo, probablemente se produzca estrés, y ese estrés, probablemente mediado por el cortisol, tuvo un efecto en el sistema límbico, en el que se incluyen el hipocampo y la amígdala. El cortisol es una hormona interesante para estudiar en este contexto, debido a que los niveles de cortisol dan un indicador de la actividad entre el hipocampo, el hipocampo, la glándula pituitaria y la glándula adrenal, y también del estrés. Cortisol is released by the adrenals and it prepares the body for psychological stresses, but it can be harmful over the long term. Now, we can measure cortisol in many ways, but one way el cortisol es liberado por la glándula adrenal y prepara al cuerpo para un estrés psicológico, pero esto puede ser dañino a largo plazo. Podemos medir el cortisol en varias formas, pero una manera de hacerlo es a través de muestras de cabello. Así que se puede obtener una muestra de la cabeza de una persona. En una muestra de 3 centímetros de cabello, nosotros podemos estimar la exposición al estrés crónico en los pasados 3 meses. Esto es ya que el cabello crece aproximadamente 1 centímetro cada mes. Nosotros hicimos esto en una submuestra de adolescentes. Las muestras fueron recolectadas en la Universidad San Francisco de Quito. Los participantes tuvieron entre 12 y 17 años. Las muestras fueron procesadas en los laboratorios de la universidad para extraer el cortisol. Nosotros esperamos obtener una correlación negativa, es decir, las personas con mayor estatus socioeconómico tendrán menos nivel de cortisol, pero de hecho no encontramos ninguna relación entre cortisol y en el nivel socioeconómico. Otros investigadores tampoco han encontrado esta relación. Por ejemplo, Hackman et al. 2012. En mi opinión, el estrés no tiene la misma relevancia que el desarrollo del lenguaje. La relevancia para la educación aquí es que es importante en el contexto educativo que el nivel de inteligencia y el éxito académico están muy bien correlacionados. A nivel escolar, el puntaje de inteligencia y el promedio de calificaciones está correlacionado en 0.5, lo cual es técnicamente una gran correlación. En cambio, en el contexto universitario la correlación es menor, 0.2, debido a que es posible que los estudiantes de este nivel dependan más de su autocontrol, de su motivación, etc.
nevertheless, it is important at school level. So, Así que, what ¿cuál is the es la cause of the causa de una lower baja language habilidad de ability lenguaje en in niños lower con SES children? bajo estatus socioeconómico? Muchos estudios señalan el Many acceso a studies material point to access to escrito e printed impreso en casa, material access in the home. libros, por ejemplo. Many studies De acuerdo a revealed that estudios, las familias pobres tienen menos higher cantidad de estos recursos SES escritos socioeconomic status impresos families, para los niños. richer families who find Sin more printed embargo, la material, escuela books, puede magazines, provide less puede for poorer remover families esa and house for disparidad, poorer families. ya que si el niño no tiene Now, libros this has en been well casa, puede reported, it's a compensarlo well-known phenomenon. en su But escuela. school can remove that disparity, Los niños creating reducen equality sus of knowledge. habilidades de lectura y lingüísticas Even en if general durante las the children vacaciones are de living verano. in homes which don't Y have en any books, este they can still be descenso en exposed sus to reading habilidades material and improve their language skills es mayor en niños con while at bajo school. estatus socioeconómico. De hecho, Now, el importantly, efecto I think the current socioeconómico que issue existe is that sobre la children lectura drop in their reading es ability casi and language skills completamente during the creado por summer las break. escuelas durante las vacaciones de verano. So this is a well-known phenomenon. Esto es The summer, algo importante summer para loss, reflexionar. and it particularly affects reading and language skills. And that drop is biggest for children from low socioeconomic status families. In fact, the socioeconomic status effect on reading is almost completely created during summer breaks from school. So this is really quite an important point. If schools did not have a summer break, the difference between rich and poor children on reading ability would be removed. Okay? That's really quite an important thing to be aware of. Pero ¿por qué Now, es why is esto that tan so importante? important for Hemos us to talk tenido about varias today? Well, we escuelas have had a lot of school cerradas closures durante during la the pandemic. pandemia. La UNICEF reportó en UNICEF marzo de reported 2021 que más de in March 168 2021 millones de niños that over 168 a million, nivel 168 global million han children experimentado globally el cierre de sus have escuelas experienced durante casi un school año entero. closures for almost an entire year. No hay precedentes en This el is mundo en el que unprecedented haya to have so tantos many children niños, missing a whole en year el of que tantos niños se hayan quedado sin ir a la escuela durante al menos un año. 214 millones de niños a nivel global, o uno de cada 7, ha perdido más de las 3/4 partes de su aprendizaje presencial. Los más largos cierres de las escuelas se dieron en países de renta baja a media, como Panamá, El Salvador, Bangladesh, Bolivia, y esto probablemente afectó a las personas pobres mucho más que las de un alto nivel socioeconómico. The school closures have been more dramatic in many Latin American countries, and they've probably affected the poor people in those countries much more severely than they have in some other countries. Los efectos del cierre de las escuelas en el aprendizaje formal. El cierre de las escuelas fue de solo 8 semanas en Holanda. 350,000 niños no progresaron en ese periodo a pesar del aprendizaje en línea. Los estudiantes pobres se afectaron en un 60% más que los estudiantes ricos. El cierre de las escuelas en los Estados Unidos fue más larga para escuelas que tienen una gran cantidad de estudiantes con bajo rendimiento, minorías étnicas, no son nativohablantes del inglés o estudian sin hogar. This is affecting the poor children more than the richer children. And dropout rates of poor students in low-income countries are expected to increase. Los índices de deserción escolar de niños pobres han aumentado en países con bajos ingresos. Se espera que se incremente del 6 al 9% debido a la pandemia. Ahora, las conclusiones que tengo aquí: la pobreza tiene una fuerte influencia en el desarrollo del cerebro y en el desarrollo cognitivo. Sin embargo, la educación es un método poderoso para mejorar las funciones cognitivas. El desarrollo del lenguaje
puede ser un elemento clave. A un niño Suggests puede language tener development may be the menor core desarrollo issue. de sus funciones This is the ejecutivas core o de issue su which is memoria affecting determinado por la other falta de un cognitive ambiente que abilities. estimule el desarrollo de sus habilidades de Although lenguaje. children in poorer families Durante may la have pandemia, los niños de familias pobres han worse sido executive functioning or worse encouragement, desproporcionadamente afectados, may be caused by them particularmente not developing language para el characterized by desarrollo de speech las disorder. habilidades de lenguaje. Esto This is afecta a important una because during the generación entera pandemic, de niños pobres children from que no poor pudieron families have been desarrollar su disproportionately potencial affected, de particularly manera for language adecuada. development. So the pandemic will have damaged language development more than anything else probably. And language development seems to be the core issue which may be holding back some children from poorer families and stopping them from achieving as much as they might otherwise do. Okay. So this is an important, very important issue. We may be seeing a whole generation of poorer children or children and adolescents in poorer families who are not going to develop to the potential they would have. And potentially the gap between the richer and the poorer children in terms of cognitive abilities is going to be much larger now than it ever has been before, than it has been recently anyway. So that's my conclusions. Gracias por escucharme hoy. Thank you for Ha sido listening un to me placer today. el presentarme ante It's a ustedes. pleasure to Estoy present aquí to you. para responder todas las I'm here preguntas de at the temas que conference so sean we de can have su some interés, questions. And so I'm ya happy sea que to los haya answer mencionado questions o on no any durante issues I mi talked about, presentación. anything else you think might be interesting.